se nos ha ido el año, pero pues todavía tenemos esta oportunidad de reunirnos una vez más con ustedes. Y bueno, la intención de este evento es que tengamos este tema central en discusión de cómo es que se puede llegar al famoso cero papel, a esta información completamente digital y a un archivo centralizado. Me presento, mi nombre es Cecilia Galvez, soy directora de comunicación y marketing de IC Technologies y el día de hoy vamos a ser guiados hacia múltiples caminos, pero que nos llevan a una sola respuesta correcta. Es la forma adecuada de gestionar nuestra información de forma digital. Y para ello nos va a llevar de la mano nuestro compañero Fernando Vázquez. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Hola Ceci, buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente en una nueva sesión de webinar. Sí, ya se nos fue, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Y ya antes de que entremos en materia, nada más una pequeña invitación. Esta sesión va a generar una constancia de asistencia. Para ella, al momento en el que ustedes abandonen la sesión, esperemos que al final de la misma, va a haber una pequeña encuesta donde van a estar sus datos según, bueno, para que puedan ingresar sus datos y nosotros podamos elaborar la constancia con ese nombre y todo lo demás. Entonces les encargamos su llenado y pues la dinámica va a ser una exposición, unas demostraciones y al final de la sesión unas preguntas y respuestas. Por favor, váyanla poniendo sus preguntas en el chat con confianza. Nosotros al final vamos a hacer un tiempo para intentar responder todas. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Fer, y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ceci. Nuevamente a todos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta última sesión de webinar. Y pues bueno, entremos en materia para poder ir aprovechando el tiempo. El día de hoy, el tema o el propósito de la sesión es el poder revisar los distintos caminos que pues se pueden tomar para poder conseguir una gestión de documentación digital que sea centralizada, que sea segura. Y entonces, en el siguiente media hora, 45 minutos que estaremos aquí reunidos en esta sesión, vamos a poder platicar al respecto y saber cómo vamos a poder o cuáles pudieran ser los caminos a través de los cuales podemos llegar justamente a ese archivo digital. Pero bueno, antes de irnos a esos puntos, lo primerito que creo que deberíamos de poder hacer un repaso y entender de forma muy general es a qué nos referimos cuando hablamos de un archivo digital centralizado. Eh, el propósito de un archivo digital es que podamos obtener o tengamos un único punto de verdad de toda la información que manejamos dentro de la institución, dentro de nuestras empresas. Es Perdón por este, interrumpirte, perdón. dime, Se dejó de compartir la presentación, entonces, ah, si me las podrías volver a mostrar. una disculpa, un segundo, por favor. Eh, listo, ¿pueden verla Excelente. ahora? Sí. Una disculpa, probablemente apachurré algo que no debía. Muy bien. Bueno, entonces les platicaba que un archivo digital lo que nos permite o cuál es la intención es que tengamos un único punto de verdad de información. Este único punto de verdad de información lo que nos va a permitir es que tengamos de manera centralizada toda la información y documentación correspondiente de la empresa. En muchas ocasiones lo que sucede es que la información está dividida por silos y esto es natural porque nace a través de las distintas áreas que conforman las empresas. Pero regularmente estas áreas, al conformar su propia información, van resguardando o depositando esa información y documentación en cada uno de los puntos que para ellos o de las herramientas con las cuales son provistos. Y cuando esta información necesita transcurrir a lo largo de toda la institución, de toda la empresa, se vuelve muy complicado el poder permitir que a través de la consulta de información podamos desarrollar nuestro trabajo, porque precisamente está dividida en silos.
También el archivo digital lo que nos permite es que tengamos información protegida, disponible, para que justamente, de acuerdo a nuestros perfiles, de acuerdo a nuestros roles, tengamos acceso a la información que nos compete y que independientemente de que viva toda la documentación de manera centralizada, solamente las personas que corresponden a la información que les compete tengan acceso a ella, ya sea para consultarla, ya sea para poder realizar modificaciones, cambios o vaya, las acciones que sean necesarias. Y un punto también muy importante es que la información o la documentación deberíamos de poder hacer una trazabilidad de qué es lo que estamos realizando alrededor de ella. Saber quién, saber cómo, cuándo, por qué se está accediendo, consultando, descargando, eliminando, agregando información que compete justamente a las actividades que realizamos. Es comúnmente definido que la información o a la documentación no le demos la importancia que realmente merece y que demos por sentado que, pues bueno, vive ahí y simplemente existe. Pero realmente con base en la información o con base en la documentación que tengamos de manera sencilla para poder acceder a ella, podremos desarrollar nuestras actividades y nuestro trabajo de una manera mucho más eficiente. Entonces, bueno, esto es lo que un archivo digital centralizado busca o persigue de manera muy general. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos entonces un archivo digital? Bueno, un archivo digital, con base en lo que platicábamos previamente, lo que nos permite es poder realizar búsquedas avanzadas de información, buscar la documentación con base en distintos criterios, buscarla de acuerdo a el tipo de documento que corresponde, buscarla de acuerdo a los datos que componen esa información y que son los metadatos asociados que también ya sea puedan ser metadatos específicos del documento, metadatos generales, pero que finalmente todos y cada uno de ellos le dan una identidad a cada uno de los documentos. Y con base en esa identidad o permitirlo que sean únicos a lo largo del expediente o de todo el archivo, lo que nos da es la capacidad de poder hacer filtrado, búsqueda y una manera mucho más eficiente de poder acceder a ella. También ¿por qué necesitas un archivo digital? Porque, pues bueno, a través del archivo digital podemos agregar la seguridad correspondiente de los datos y de la documentación a través justamente del control de los roles, permisos, accesos que previamente veníamos conversando. Se requiere que a través de un archivo digital podamos tener un control de versionamiento de los documentos. Esto para que tengamos la capacidad de poder hacer un seguimiento de cada uno de los cambios y que tengamos la posibilidad de poder regresar o tener manera de consultar cambios previos generados o registrados a través de cada una de las versiones de documento que vayamos creando. Y definitivamente temas de trazabilidad que nos permitan saber qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo alrededor de un archivo, alrededor de algún objeto asociado justamente a nuestro archivo digital. Y que con base en eso, pues bueno, tengamos la posibilidad de saber o de detectar alguna anomalía, algún seguimiento que sea necesario con base en algún tipo de auditoría, etcétera, ¿no? También el archivo digital nos ayuda porque a través de este podemos obtener notificaciones personalizadas, generales, como sean, pero finalmente algo que nos permita saber qué es lo que está sucediendo a lo largo del tiempo y que además nos permita poder tomar acciones inmediatas asociadas justamente a a alguna acción que se requiera realizar y que, pues bueno, el sistema nos permita a través de notificaciones poder hacer esto, ese seguimiento. Y que, pues bueno, también finalmente en temas de definir la autenticidad o el no repudio de justamente la información, podamos integrarlo con soluciones definidas de firmas electrónicas, firmas digitales, que pues bueno, nos permiten autorizar la información que creamos a lo largo del tiempo y que pues bueno, pudiera sustituir en muchos de los casos, dependiendo de las legislaciones,
a las firmas, por ejemplo, autógrafas de los documentos físicos. ¿Qué es lo que te brinda un archivo digital centralizado? Lo que te brinda es que a través de un archivo digital centralizado podamos llevar un control y una optimización de los procesos dentro de tu organización. Si llevamos ese control, o más bien dicho, si sabemos o tenemos la información organizada de manera centralizada y de consulta general para todas las personas que participan a lo largo de un proceso, es mucho más sencillo que podamos optimizarlo y que en lugar de traer el látigo y solicitar que se trabajen más horas, pues bueno, más bien es permitamos y les otorguemos las herramientas necesarias para que nuestros compañeros, nuestros colaboradores puedan realizar su trabajo y de esa forma se optimicen los procesos. Esto impacta directamente en la satisfacción de nuestros clientes. Y clientes me refiero tanto internos como externos. Internos, todos y cada uno de los colaboradores que puedan formar parte de los procesos y que formen parte de la cadena que se va generando a lo largo del tiempo en los procesos de las instituciones para que puedan desarrollar su trabajo de manera eficiente y exista satisfacción al poder obtener lo que sea necesario para poder realizar nuestras actividades. Que tengamos la capacidad de poder superar auditorías de una manera transparente. Al tener la información organizada de manera centralizada, con los permisos y seguridad asociada, tenemos la capacidad de poder permitir que estas auditorías, que regularmente lo que nos exigen es que la información y o procesos que estamos nosotros determinando que vamos a realizar y la forma en que la vamos a realizar, básicamente comprobemos que lo estamos haciendo así. Entonces, a través de una gestión adecuada de la documentación, podemos alcanzar precisamente esto. Podamos obtener o podamos estar certeros de que los datos consultados sean correctos y que sean datos validados. En términos de certificaciones, tengamos acceso a estas certificaciones, por ejemplo, la ISO 9001, cumpliendo con los módulos de administración de documentos y que nuevamente, al igual que en la parte de auditorías, si una certificación ISO básicamente lo que nos dice es, voy a certificar que lo que tú dices que haces es lo que estás haciendo, si nosotros llevamos un control correcto de toda la documentación y acceso a la información, es mucho más sencillo poder permitir que alcancemos estos objetivos. Y finalmente, pero no menos importante, el tema de enfoque en tareas significativas. En lugar de invertir o utilizar tiempo de nuestra hora, de nuestro horario laboral en buscar información para poder desarrollar nuestras actividades, que tengamos esa información a la mano y que nos concentremos ahora en poder desempeñar esas actividades por las cuales fuimos contratados y de los cuales cada uno de nosotros tenemos ciertos skills por los cuales pertenecemos a una institución, en lugar de ocupar ese tiempo en buscar información. Hay algo que regularmente nos detiene o evita que podamos avanzar de una manera, pues tal vez mucho más sencilla, de una manera mucho más pues, transparente hacia un tema de archivo digital, y son justamente los mitos sobre los cuales vivimos alrededor y que regularmente son solamente eso, ¿no? Mitos, y que una vez rompiéndolos podemos avanzar de una manera mucho más sencilla. Si bien o entendiendo que la información o el no tener la información puede impactar de forma directa en las relaciones a lo largo de toda la empresa que se puedan llevar, ya habíamos dicho, tanto interna como externa, en muchas ocasiones tenemos una gestión inadecuada de esta información y por lo tanto impacta directamente con la atención a nuestros clientes. Y esto sucede porque regularmente no se le da la importancia o no se le da la relevancia que debe tener la información en torno a las actividades que realizamos en la empresa. En ocasiones le damos muchísima más atención, por ejemplo, a la atracción de clientes, el cómo poder tener los procesos o las herramientas necesarias para poder dar una atención a clientes. Y nos enfocamos en ello, pero dejamos de lado la parte de información y documentación, cuando forma parte justamente del mismo objetivo.
Si dejamos de lado ese objetivo de organizar la información de forma correcta, nos va a impactar directamente entonces en justamente esa atención al cliente. Otro mito del cual regularmente vivimos o que regularmente escuchamos es el yo soy una organización pequeña, soy una empresa pequeña, no necesito tener una solución de archivo digital centralizado para poder trabajar mejor. Lo cierto es que independientemente del tamaño, independientemente de la cantidad de documentación que se maneje dentro de la institución, es siempre muy importante que se opere bajo las mejores prácticas y se gestione a través de las mejores prácticas toda la documentación, y justamente asociado a un archivo digital. Si en este momento la empresa o la institución maneja bajas o pocas cantidades de documentos, hablando de términos de gigas de información, no importa, deberíamos de tener desde el inicio justamente esta organización de información de manera correcta a través de un archivo digital, porque incluso esto lo que nos va a ayudar es que tengamos la capacidad de crecimiento sin una necesidad de inversión adicional o una reestructura de los procesos que estábamos realizando. Estamos generando o cimentando las bases para que ese crecimiento que estamos esperando y que buscamos todos como empresas o instituciones suceda de forma transparente y que no dejemos de lado o hagamos que nuestros clientes tengan alguna percepción futura al momento de hacer un cambio en el crecimiento de la empresa donde genere un descontento. Y también otro punto que regularmente se considera es el poder crear un archivo digital debe de ser muy problemático, debe de ser extremadamente difícil para poderlo generar, y lo cual no es correcto. Se pueden empezar de distintas maneras y se puede realizar muchísimas cosas para que podamos empezar pequeño e ir creciendo a lo largo del tiempo y que justamente esta percepción de un archivo digital complejo donde debo de tener n número de sistemas, debo de tener n número de consideraciones, procesos asociados, etcétera, para poder alcanzar un archivo digital, no es así. Se pueden realizar o se puede llegar a ese objetivo del archivo digital de diversas maneras y a través de muchos caminos, y que justamente es parte de lo que queremos ahora platicar en esta sesión. Pero justamente la idea es no pensar que el llevar o llegar a hacer un archivo digital puede ser muy complicado porque tendremos que conjuntar algo muy, muy grande cuando realmente podamos empezar desde pequeño e irlo incrementando y de acuerdo a las necesidades de cada uno de de cada una de nuestras empresas, sea como vayamos avanzando. Tenemos ejemplos de implementaciones dentro de instituciones o empresas que van desde 4 semanas y que a lo largo de esas 4 semanas se hicieron implementaciones acotadas justamente a las empresas y que no afectaron en ninguna medida en la operación, el seguimiento o la forma en que operaban de manera regular mientras se implementó, y que más bien al momento de terminar sí generó muchísimos beneficios. Entonces, ¿cómo es que consigo llegar a ese archivo digital? Pues bueno, justamente eso es lo que queremos platicar hoy con ustedes. Y algo, pues bueno, que sí deberíamos de tener precisamente en mente es la importancia de poder llevar ese archivo digital. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede cuando alguna institución que se encargue de regular, por ejemplo, el ingreso tributario del país, el SAT en México, o cualquier similar, un ministerio de Hacienda similar en cualquier otro país, cuando nos solicita información? Deberíamos de tenerla de manera expedita, sencilla y de manera fácil el podérsela entregar a nuestro solicitante, en este caso, por ejemplo, el SAT, porque, pues bueno, si no lo tenemos, tenemos una serie de repercusiones bastante fuertes, ¿no? Bueno, hemos dividido en varios pasos el poder, el cómo analizar y cómo llevar justamente el llegar al objetivo de poder conformar un archivo digital. Como primer paso, como primer punto es el poder analizar la organización a la cual pertenecemos. Dependiendo muchísimo del
tipo de organización y las características internas, podremos determinar cuál es la forma en que deberíamos de llevar o de gestionar la información y documentación que manejamos. Por ejemplo, asociado hacia el modelo de negocios, dependiendo de cómo proveamos nosotros nuestros servicios. No es lo mismo que en un modelo de negocios donde nosotros seamos una organización que ofertamos, por ejemplo, productos, alimentos, y simplemente los ofertamos a través de proveedores autorizados. Y que pues probablemente simplemente los llevemos hacia una tienda de venta directa hacia el cliente final. En este modelo de negocio, la información que recopilamos va enfocada hacia nuestros proveedores, va enfocado desde un punto de vista mucho más interno. Realmente no es relevante o no es tan importante el poder recopilar información específica de nuestros clientes. Pero pensemos en un esquema o un modelo de negocio distinto, por ejemplo, de una entidad financiera, donde no solamente es importante conjuntar la información interna, la información asociada a nuestros proveedores, sino que también es muy importante el poder recopilar la información de nuestros clientes, donde es información completamente sensible. Entonces, de acuerdo al modelo de negocio, no es lo mismo el poder organizar la información de la empresa A versus la empresa B, que acabamos justamente de platicar. Ese debería de ser también uno de los puntos que deberíamos de estar evaluando al momento de analizar nuestra organización para saber cómo vamos a organizar o gestionar nuestros documentos. Otro punto importante es las regulaciones y las normativas a las cuales estamos sujetos. Y esto, pues bueno, va dividido básicamente en dos factores. Uno, um, la normativa que se pueda llegar o que se deba de cumplir en cada uno de los países. Y dos, al sector al cual pudiéramos pertenecer. Dependiendo de cada uno de los factores, de los sectores en los cuales pertenezcamos y dependiendo de las regulaciones a las cuales pertenecemos en cada país, pues bueno, la manera en que vamos a organizar y gestionar la información debería de ser particular o distinta. Otro tema importante, ¿qué certificaciones o qué información qué certificaciones son las que yo como empresa necesito o quiero otorgar en las cuales quiero participar para poderle dar a mis clientes la certeza, seguridad de que yo realizo las actividades de forma correcta? Con base en ese objetivo que se plantea en cada una de las empresas, deberíamos de también establecer cuál es la forma en que vamos a organizar nuestra documentación. Por ejemplo, una certificación ISO 9001, donde uno de los requisitos es la administración de documentos. Entonces, un enfoque de esa certificación debería ser el poder llevar la parte de archivo digital justamente para poder cumplir con estos puntos. Otro punto importante que deberemos de analizar dentro de nuestra organización es la colaboración interna. ¿Cómo interactúan nuestros equipos de trabajo internos a lo largo de las distintas áreas correspondientes a los distintos procesos en los cuales intervenimos en nuestra empresa? Con base en la manera en que estamos generando información, con base en la manera que necesitamos que transcurra avance esa información entre las distintas personas, áreas y sistemas que lo conforman, deberíamos de ver o deberíamos de analizar cómo vamos a organizar esta información. Y finalmente, en temas de disponibilidad, de acceso a esta información. Si bien en muchos lugares o dependiendo de ciertas legislaciones, el acceso, por ejemplo, por la nube no es algo permitido, sí deberíamos de pensar cuál es la forma o la estructura o la infraestructura con la cual contamos para poder acceder hacia la documentación e información que sea importante para poder desempeñar nuestros trabajos. Entonces, como primer punto, es analizar estos puntos para poder saber cómo nuestra organización está trabajando, qué es lo que necesita y con base en eso empezar a formar justamente de qué manera vamos a gestionarla. El segundo punto, de cómo llegamos hacia un archivo digital, es justamente evaluar cuál es el estatus actual. No tenemos
una manera, o no existe una receta específica o concreta a través de la cual debamos seguir para poder alcanzar los objetivos del archivo digital. Depende completamente de nuestra organización. Y justamente el evaluar el estatus actual de la organización en torno a la manera en que estamos organizando de manera actual nuestra información, pero también evaluar desde el punto de vista tecnológico qué es lo que tenemos, nos permitirá saber, entender y definir cuál es la forma en que vamos a trabajar o la forma en que vamos a organizar nuestra documentación. Regularmente muchas de las empresas ya empezaron este camino hacia el archivo digital y ya hicieron inversiones, esfuerzos que implican justamente el poder llegar a ese archivo digital. El poder analizar qué es lo que tenemos actualmente y poder determinar con base en eso cómo vamos a avanzar es muy importante porque algo fundamental o algo muy, muy importante que debemos de cuidar es el poder reutilizar y aprovechar justamente toda esta inversión previamente realizada y que genere el provecho necesario y que pueda integrarse con lo que venga hacia adelante. Entonces, a través justamente de este análisis, lo que podemos permitir es que definamos en el momento en que ingresemos con una nueva solución o con una solución que complemente nuestra solución actual, el poder ver cómo vamos a llevar nuestro archivo digital. Vamos a lanzar una pequeña encuesta para saber, por ejemplo, con ustedes cómo van actualmente o en qué punto del camino de llegar a el archivo digital se encuentran. Entonces, vamos a lanzar esta encuesta. No sé si me quieres ayudar, Ceci, o a levantar esta encuesta, por favor. Y voy a dar un par de Un minutitos segundito. para que veamos los resultados. Perdón, Ceci. Porque es muy importante este análisis y en general el realizar justamente esta revisión interna. Porque, como les comentaba, si ya avanzamos inicialmente en el esfuerzo, necesitaríamos o deberíamos de poder tener la capacidad de poder aprovechar justamente esta inversión previamente realizada. Tú me comentas si ya se generó. Creo que hay una pequeñita falla técnica, entonces eh, lo solucionamos y puedes seguir y si no, regresamos a la encuesta un poquito más adelante. De acuerdo, no hay ningún tema. Muy bien. Bueno, el siguiente punto que también deberíamos de considerar como parte del caminito que estamos planteando para poder llegar a ese archivo digital es priorizar y a partir de ahí escalar. Ya habíamos mencionado previamente, no necesariamente necesitamos empezar con la solución súper completa, la solución eh, eh, que todos deseamos probablemente tener como objetivo final. Deberíamos de priorizar justamente cuál es el punto donde nosotros necesitamos que la información sea organizada o a partir de qué punto necesitamos iniciar. El priorizar justamente eso lo que nos va a permitir es enfocarnos en ese punto y a partir de ahí empezar a crecerlo. ¿Por qué? Porque si finalmente lo que nosotros buscamos es llevar hacia el archivo digital, es porque necesitamos resolver los objetivos que plantean las distintas instituciones para poder acceder, consultar, agregar seguridad a nuestra documentación. Y si lo hacemos de forma pequeña, de manera inicial, de acuerdo a nuestras tanto posibilidades como situación actual de la empresa, podemos a partir de ahí empezar a escalar para empezar a agregar distintas áreas, distintos procesos o distintas características dentro de la empresa para poder así escalar poco a poco o de acuerdo al ritmo que sea necesario en nuestras actividades. Me parece que salió la encuesta justo en este momento. Si quieren, me detengo un segundo para que me ayuden a contestar esta encuesta y damos un par de minutitos para contestarla, por favor. Tú me confirmas así cuando avancemos, por favor.
Demos unos 30 segunditos más para que podamos avanzar. Perfecto, ya contestó la mitad de nuestra audiencia. Entonces, si nos... Un segundito más para contestar, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Tú me dices, sí, por favor. Listo, adelante. Muy bien, de acuerdo. Bueno, con estos puntos en mente, entonces, bueno, antes de avanzar, vamos nada más a revisar cuál es de acuerdo a nuestra encuesta, el que tiene mayor incidencia. Tu organización, ¿en qué punto de un archivo único digital se encuentra? Y está bien curioso el resultado, porque tenemos un empate en la primera pregunta, donde están transitando hacia allá, algunas áreas ya están ahí, faltan otras. El otro que está en similar respuesta es apenas inicié, estoy en mis primeros pasos y finalmente aún no comienzo, pero ya me urge. Está bastante parejo el punto en donde se encuentran todas las personas que hoy nos acompañan. Y la segunda que nos habla de cuál es el estatus de la gestión digital actual en tu organización. En la mayoría nos responde que estamos gestionando ambos, tanto histórico y día a día, de una manera completamente digital, lo cual está buenísimo porque el 38% de las personas que están aquí ya tienen un camino definido y que están cubriendo justamente los dos puntos, el cual es bastante bueno saberlo. Pero bueno, finalmente, para todas las demás asistentes que se encuentren en un punto donde están iniciando, están gestionando uno u otro, pues bueno, justamente en los siguientes slides vamos a platicar al respecto. Entonces, con base en lo que platicamos previamente, vamos a pensar cuáles pueden ser los distintos escenarios a través de los cuales, o los enfoques a través de los cuales vamos a transitar, vamos a irnos hacia un archivo digital. En el primer escenario que vamos a plantear se refiere específicamente a los archivos históricos, a los documentos históricos y cómo vamos a migrarlos hacia un archivo digital. Estos archivos, ya sea que provengan de folios físicos o de respaldos de archivos previamente digitalizados o escaneados, y que probablemente estén actualmente resguardados en servidores o en carpetas compartidas que no necesariamente son documentos estructurados, ¿no? Y que de los cuales, pues bueno, se pueda volver muy complicado el poder realizar búsquedas de información y por tanto, pues bueno, haya donde sea necesario realizar algo adicional para poder justamente llegar a este objetivo del archivo digital. Entonces, dentro de este primer escenario que planteamos, que es transferir los archivos históricos a un archivo digital, podemos dividirlo en dos principales vertientes o dos principales caminos. El primero es el camino donde tenemos un gran volumen de archivos físicos o electrónicos. Este gran volumen de archivos físicos o electrónicos, pues bueno, lo que necesitamos es llevarlo, generar ese archivo digital de una manera muy rápida, llevarlo de una manera automatizada para que, pues bueno, justamente la inversión de tiempo por parte de los colaboradores sea la mínima y más bien se lo dejamos a sistemas que nos permitan realizarlo. En este primer escenario, con este gran volumen de archivos físicos y o electrónicos que necesitan ser migrados hacia un sistema de archivo digital centralizado, podemos pensar precisamente en soluciones, por ejemplo, de captura inteligente de datos. En este caso, por ejemplo, Efesoft, que es una solución justamente de captura inteligente de datos. ¿Y qué es lo que nos permite este tipo de soluciones? Lo que nos permite es que a la entrada de los documentos, ya sea provenientes de documentos físicos ingresando por algún tipo de escáner, algún tipo de multifuncional, o que incluso sean documentos previamente digitalizados, pero que los digitalizaron, escanearon tal cual como una imagen, tengamos la capacidad de poder identificar esos documentos.
identificarlos, clasificar qué tipo de documento es de manera automática y en los casos que sea necesario, dependiendo justamente de cada tipo documental, extracción de metadatos que nos permitan darle o asignarle ciertas características a cada uno de los documentos para que esas características que estamos obteniendo de esos documentos, el tipo de documento o los metadatos asociados a esos documentos, sean depositados en el gestor documental y que el gestor documental tome esa información para poder generar estructuras de carpetas o la taxonomía definida, nomenclatura de los archivos y que no solamente suceda eso, sino que también le agreguemos esa información a cada uno de los documentos para que hacia adelante, cuando necesitemos realizar alguna búsqueda, filtrado de información, suceda de una manera muy sencilla, muy sencilla. Para este caso, quiero mostrarles o quiero compartirles una demo donde justamente lo que vamos a ver es pues precisamente este tema de cómo ingresa una cantidad grande de datos o de información y cómo a través de una herramienta, en este caso de captura inteligente llamada FSOC, tenemos la capacidad de poder realizar esa identificación y clasificación automática de los documentos. Pensemos y emulemos que la entrada de información que tenemos actualmente está justamente siendo ingresada hacia la plataforma. Este ingreso de información, como les comentaba, puede ser automatizada a través de una carpeta compartida, directamente desde un escáner. En este caso lo voy a hacer una carga completamente manual para propósitos de la demo. Y los documentos que básicamente estoy cargando en esta demo son justamente estos que estoy en este momento abriendo, si es que en algún momento mi máquina quiere trabajar. Aquí está. Que son precisamente, por ejemplo, esto, ¿no? Un comprobante de domicilio, un RFC, voy a cerrar para no tener tanta información, alguna factura, alguna otra información de factura y también aquí hay otro comprobante de domicilio. Cada uno de estos documentos finalmente, así como están definidos actualmente, por ejemplo, este primero que estábamos viendo del comprobante de domicilio, pues es tal cual una imagen de la cual, pues, si yo quiero hacer alguna búsqueda de la información que está aquí adentro o saber qué tipo de documento es, no lo sabré, ¿no? Y para eso justamente la solución de captura inteligente nos ayuda. Donde mientras trabaja esta, les voy a platicar qué es lo que hace la solución de captura inteligente de manera muy rápida. Básicamente los pasos o los procesos que realiza la solución de captura inteligente es el ingreso de los documentos, un procesamiento de imagen. Este básicamente lo que se encarga es si vienen las hojas chuecas, las endereza, si vienen manchadas, las limpia y en este momento genera el OCR de los documentos. Con este OCR de los documentos lo que permite es que a través de las reglas establecidas en el sistema se pueda hacer una clasificación de los documentos. La identificación de qué tipo de documentos básicamente. Y para los casos en que corresponda o que sea necesario realizar una extracción de datos, lo realice esta plataforma de manera automatizada. Realiza una validación, ya sea manual o automatizada, dependiendo de cómo establezcamos nuestras características. Y finalmente, esta documentación, junto con todos los datos que extrajimos y clasificamos de los documentos, sea entregada al siguiente punto, que en este caso, pues bueno, es nuestro gestor documental. Y regresando justamente hacia la demo, lo que les quiero mostrar es, una vez que ingresamos esos documentos justamente que ahorita pusimos a procesar, el cómo esos documentos fueron procesados directamente dentro de la plataforma y justamente qué es lo que está haciendo la solución. Primero, para los casos que son definidos, identificar qué tipo de documento es. Este documento 1 que entró es un tipo de documental comprobante de domicilio. Pero también este que ingresamos, que es un poquito diferente, pues bueno, también es un comprobante de domicilio, en este que es un documento tipo RFC y así, ¿no? Pero también para los documentos que nosotros definamos, tengamos la capacidad de extraer la información que viene dentro de cada uno de ellos y que adicional a determinar qué tipo de documento es el que estamos ingresando, justamente todos estos datos que son importantes dentro de los documentos, tengamos la capacidad de poder extraer esa información y que independientemente si sean tablas, si sean datos, fechas o lo que corresponda, tengamos capacidad de poder extraer esos datos a partir justamente de estas soluciones de captura inteligente. Ahora,
De acuerdo a lo que les platicaba justamente en esta slide, donde una vez que hagamos esta extracción de datos y una posterior validación, que justamente la validación, en este caso manual, de manera intencional para esta demo, una vez concluido eso, ¿qué es lo que sucedería? Pues bueno, lo que debería de suceder es que envíe la información hacia el siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto para nuestro caso? El gestor documental. Y donde el gestor documental lo que va a permitir es que con base en esos datos extraídos o con base en datos generados en el momento en que se extrajeron los datos y la información de los documentos, cree una estructura de carpetas donde esa estructura de carpetas esté alineada precisamente a las características o reglas que nosotros definamos. Y que, por ejemplo, para el caso, no sé, del documento de este, que es el documento de comprobante de domicilio, no solamente tengamos ya una imagen de la cual, pues bueno, si la abrimos sabemos qué es, sino tengamos la información asociada a esa imagen, que en este caso, pues bueno, es por ejemplo el RFC asociado, el expediente asociado, el año asociado, y lo mismo para cualquier otro documento donde, pues justamente lo que es importante es no solamente el documento, sino la información alrededor del mismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el segundo escenario que planteamos, perdón, en la segunda vertiente del primer escenario que planteamos para poder hacer la transferencia de todos los archivos digitales, de todos los archivos históricos hacia un expediente digital, tenemos una segunda vertiente donde probablemente no tenemos un volumen alto, no tenemos demasiada información y más bien son pocos y poco a poco los que necesitamos ir capturando. Y para ello, justamente podemos hacerlo a través de soluciones, por ejemplo, ventanillas de captura de datos y de validación de datos que pueden ser expuestas, ya sea tanto a nuestros clientes o directamente como uso interno, y que justamente pueden ser similares a justamente a lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Donde a través de una interfaz que está completamente asociada al gestor documental, tengamos la capacidad de poder ingresar documentos, ya sea de distintos tipos, dependiendo del que nosotros necesitemos, donde, por ejemplo, a través de un manual de procedimiento que estaríamos ingresando, podemos asignarle los metadatos correspondientes y que esos metadatos correspondientes sean los a través de los cuales nosotros vamos a poder realizar la búsqueda de información a lo largo del tiempo. Pero que no solamente eso suceda, sino que también al momento de ingresar estos documentos podamos generar un segundo. Podamos generar, uy, ya no me sé mi contraseña. Un segundito, por favor. Ahí está. Creo que se venció mi sesión. Que podamos generar el nombre del documento de acuerdo a las reglas que nosotros definamos. El cual, pues bueno, tenga una clave, tenga un número único identificador y que sea a través del cual nosotros podamos hacer el seguimiento, consulta, resguardo de dicho documento. Y en este caso, por ejemplo, donde se genera justamente este documento que acabamos de crear o que acabamos de subir como parte de nuestro acceso que pudiera ser del archivo histórico o de un archivo que queremos agregar en este momento, toda la información asociada justamente de este tipo documental. Y que así como este, podemos definirlo para cualquier tipo de documento, por ejemplo, un oficio, donde justamente esta información sea la que podamos nosotros utilizar para poder hacia adelante, por ejemplo, chocolate, Tesla, Nissan, etcétera, ¿no? Que podamos nosotros, con base en los datos que capturemos, el poder hacer las búsquedas de esta información. Y no solamente a través del nombre, que en este caso se definió un nombre estandarizado bajo cierta nomenclatura, bajo las características que definamos, sino más bien con base en ya sea el contenido
o ya sea a las características que estamos definiendo para este documento o para este tipo documental, que en este caso son justamente los datos asociados al nombre, asunto, etcétera, y que con base en esto tengamos la capacidad de poder hacer búsquedas de esa información de manera acotada en nuestro gestor documental. Y en estas búsquedas acotadas que estamos realizando, podamos definir, yo quiero buscar todos aquellos oficios que tengan que ver con Tesla, por ejemplo, y que si bien no es parte a lo mejor del texto, sí es parte de los metadatos que nosotros estábamos definiendo y que justamente de este OFI 2021-10 nos encuentra justamente ese documento. ¿Por qué? Porque yo al ponerle Tesla como parte de los metadatos que quería localizar, es lo que estábamos encontrando, ¿no? Entonces, bueno, esto es también importante y otro de los, dentro del primer escenario, el cómo podemos llevar nuestro archivo histórico. Voy a irme un poquito rápido, justo porque estamos ya sobre el tiempo. El segundo escenario que podemos plantear es cuando recibimos un gran flujo de información externa desde medios digitales. Y justamente es cuando tenemos portales expuestos hacia nuestros clientes, de los cuales esperamos recibir información. Por ejemplo, entidades financieras que publican a través de esos portales, formularios que les permiten capturar datos y documentos. Esta captura de datos y de documentos lo que nos permite es empezar a conformar el archivo digital y que asociado a ese archivo digital tengamos la capacidad de poder asociar los nombres, documentos, tipos documentales, metadatos, etcétera, y todas las ventajas que justamente mencionábamos. Y un ejemplo justamente de esto es en algún formulario expuesto donde obtengamos o solicitemos información y de la cual tengamos que agregar justamente los documentos correspondientes para que podamos ir conformando los expedientes, ¿no? El siguiente punto dentro de este segundo escenario, donde necesitamos recibir información desde el usuario, puede ser a través de una recepción de información a través de sucursales, donde el punto de contacto de nuestros clientes es una sucursal. En esa sucursal se reciben los documentos físicos o electrónicos y sean los usuarios justamente de estas sucursales o los colaboradores de la institución quienes se encarguen de realizar esa digitalización de documentos para que posterior formen parte de nuestro archivo digital centralizado y que a través justamente de esta recepción y a través de las herramientas que acabamos de presentar, podamos justamente recibir los documentos, digitalizarlos los propios colaboradores y realizar, una vez que ingresen esos documentos, validaciones, ya sea automáticas a través de FSOF, justamente al momento de ingresar los documentos y validar que esos documentos sean los que se indica dentro del ingreso. Esto es realmente un INE, esto es realmente un comprobante de domicilio, y que también podamos hacer validaciones automáticas de los datos que corresponden a esos documentos. El INE de Fernando Vázquez, si es Fernando Vázquez, extraemos la información, lo comparamos, sí es Fernando Vázquez. O también que lo podamos hacer a través de una validación manual, pensando no justamente hasta el punto final de automatización, sino como venimos platicando, poco a poco, de manera escalada, el poder llevar ahora una validación de documentos de una forma manual y que justamente va asociado hacia nuestros distintos colaboradores, asignándole algún tipo de tarea, algún tipo de acción, donde ellos, de las solicitudes que puedan suceder, pues bueno, tengan que realizar justamente esa verificación de cada uno de los documentos y donde, pues bueno, a ver si es el documento correspondiente de Barack Obama. Ah, sí es, entonces, correcto, es el documento de identidad tal. Y así cada uno de los datos que puedan irse capturando a lo largo del tiempo en el formulario que previamente se capturó, por ejemplo en esta etapa ya interna por parte de los colaboradores puedan realizar esa validación en lugar de que suceda de manera automática. Y nuevamente, esto lo que nos permite es que finalmente todos estos documentos que estamos recibiendo, validando y realizando justamente estos pasos terminen finalmente en un archivo digital donde de manera automatizada se está resguardando con todos los datos correspondientes. Y eso es parte de lo que deberíamos de buscar como objetivo, que finalmente siempre nuestro archivo final, nuestro archivo digital, sea justamente organizado con base en las características y permisos y que independientemente de la interfaz que estemos utilizando,
esta, o a través del escenario donde sucede de manera automatizada, realmente tengamos la capacidad de poder depositar nuestros archivos digitales de manera centralizada. Ok. El último escenario que estamos planteando es dependiendo de si necesitamos dar una respuesta inmediata. En esta parte, en la respuesta inmediata, podemos tener dos vertientes. Justamente pensemos en los formularios que platicábamos previamente. Si queremos publicar un formulario que 24/7 esté atendiendo a nuestros clientes, pero pues no tenemos a una persona 24/7. Nos llevemos a un tema de automatización a través de justamente una captura inteligente por FSOP más un resguardo de datos a través de Alfresco y que a través de esta captura inteligente hagamos esta validación manual de los documentos, de los datos que le están componiendo esos documentos y que realmente sea la identificación y no un selfie. Y que de manera inmediata, si es que hay algún dato incorrecto o algo que no sea de manera como se solicita, podamos generar notificaciones inmediatas y estar en comunicación inmediata con nuestros clientes al momento de hacer las solicitudes, sin necesariamente tener de por medio a una persona 24/7. Y también, pensando justamente en los dos caminos, no automatizado o semiautomatizado, el poder hacer esa validación de forma manual, justamente como lo veíamos en la demo previa, donde hasta que empecemos en horas laborales hagamos esa validación y tengamos una respuesta en ese momento con nuestros clientes. En cualquiera de los casos, nuevamente, el punto es finalmente en el archivo digital obtener la documentación de manera ordenada y que tengamos la capacidad de poder permitir a nuestra organización y a nuestros colaboradores obtener esa información de manera sencilla. El conformar un archivo digital puede tener distintos objetivos finales. Probablemente uno de ellos sea el conformar un expediente digital, donde básicamente un expediente digital lo que nos permite es poder llevar a través de una plataforma la capacidad de poder hacer búsquedas ya de documentos o de expedientes con base en muchísimos criterios. En el expediente creado con base en la código de clasificación archivística, al proceso al que pertenece, asunto, folio, reclamante, vaya, todos estos datos que conforman parte de un expediente, pero que finalmente lo que implican es pues, documentos dentro de un expediente que deberíamos de tener capacidad de poder consultar con base en nuestros permisos, con base en nuestros roles y de acuerdo a la información que queremos consultar. Nuevamente, perdón, me venció mi sesión. Y que podamos justamente consultar ya sea de manera individual cada uno de los archivos que conforman nuestro expediente o de manera conjunta todo el expediente de una manera mucho más sencilla, por ejemplo, con un documento integrado, pero que finalmente todo esto que estamos consultando, visualizando de una manera simple a través de búsquedas sencillas, esté conformado dentro de un archivo digital. Muy bien. ¿Cuál debería ser la base para poder establecer o generar o llegar a ese archivo digital? Debemos de contemplar varios aspectos. Entre ellos está justamente el poder alinearnos con temas de estándares abiertos, donde pues, lo que nos permite es flexibilidad, integración, crecimiento, vaya, incluso gobierno federal aquí en México está atendiendo o está llevando las iniciativas para que justamente bajo estándares abiertos se trabajen las soluciones. Debería de ser escalable, tener esa capacidad de las soluciones de archivo digital, de que sea escalable para que podamos empezar con pasos pequeños, firmes, e irlo creciendo a lo largo del tiempo. Una plataforma de calidad donde nos permita, a través de instituciones o organizaciones de nivel internacional y con renombre como Gartner, como Forrester, puedan corroborar que que las soluciones que se están proponiendo sean soluciones que en el mercado están siendo validadas. Alfresco, por ejemplo, tiene ya varios años siendo una herramienta de gestión documental localizada en el cuadrante de líderes, de acuerdo a Gartner, que sea personalizable, que sea intuitiva de uso para que en el tema de acceso y de adopción por parte de los usuarios realmente suceda y que no se quede una herramienta que puede ser muy buena, pero si no es fácil de uso, pues simplemente se queda ahí en el tintero. Y que pues definitivamente en temas de soporte y acompañamiento
tengan a un partner de la mano que les ayude a lo largo del camino a llevar justamente avanzar en este trayecto y que sea este partner quien les permita crecer a lo largo del tiempo. Nosotros como IC Technologies estamos justamente en esta parte donde podemos apoyarles a lo largo de todo el camino en llevar justamente esta transición hacia el archivo digital. Finalmente, como beneficios, pues es claro que podemos tener procesos documentados, procesos claros, procesos estandarizados, disponibilidad 24/7, una mayor efectividad a lo largo de ejecución de nuestros procesos, almacenamiento ordenado y seguro para poder acceder de forma sencilla, el poder reducir costos asociados tanto a insumos como logística, como tiempos, como inversión justamente de las personas que alrededor de consultar la información necesiten eso para poder desarrollar su trabajo. Hay un estudio de la IDC, del International Data Corporation, que dice que el 20% del tiempo que invierte un colaborador a lo largo del día es para buscar información. Es casi 2 horas al día. Sería buenísimo que en lugar de invertir 2 horas para buscar información, estas 2 horas sean utilizadas para desarrollar las actividades para las cuales fuimos contratados y que, pues bueno, con base en eso le podamos dar una mejor calidad de vida a nuestros colaboradores, ¿no? Se usarán notificaciones automáticas, integremos con la tecnología que vive actualmente en nuestros ecosistemas y que definitivamente en términos de auditorías y certificaciones estemos a un paso mucho más cercano y que le permitamos a nuestros colaboradores el superar estas auditorías y o certificaciones de una manera más sencilla al tener toda la información organizada. Finalmente, y como conclusión, la tecnología debe de ir alineada directamente a lo que ustedes requieren. No más, no menos, no un zapato de talla distinta, sino realmente lo que nosotros necesitamos. Hay muchas maneras en que él usa un archivo digital centralizado. El punto es poder iniciar de alguna de ellas. No necesariamente tiene que ser la más grande nuevamente. Puedes empezar desde un punto pequeño e irlo creciendo. Entonces, yo los invito para que podamos tener una consultoría de manera particular donde podamos platicar, revisar y apoyarles justamente en este camino hacia el archivo digital. Les agradezco muchísimo el tiempo. Estamos sobre los minutos ya finales. No sé si tengamos un par de minutitos para atender algunas preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Estuvo muy interesante, aunque qué lástima que nos ganó el tiempo, pero podemos, por favor, profundizar en cualquiera de estas cuestiones, tanto por correo como en una consultoría particular. Eh, Hay un par de preguntas, vamos rapidísimo. Primero vamos a resolver la de Ricardo Rivas. Nos pregunta Ricardo, la captura inteligente, ¿me puede identificar el RFC y el UUID de los documentos? Disculpa, me estaba platicando en mute. Sí, la respuesta es sí, definitivamente. A través de las soluciones de captura inteligente podemos realizar la extracción de los datos que viven dentro de los documentos, independientemente sea solamente el RFC, el UID, pero complementando un poquito y justamente atendiendo al tema de existen muchas opciones para poder solventar el tipo de necesidades. En algunos casos, documentos que se generan o que nacen de forma electrónica, por ejemplo, en México, el RFC, y datos y documentos como, por ejemplo, facturas electrónicas, van acompañados de un documento XML que es quien genera el valor justamente de ese documento. Esos documentos que nacen de forma electrónica, como los XML, pueden ser también leídos directamente por el gestor documental, posiblemente sin necesidad de una solución de captura inteligente. Pero bueno, regresando a la pregunta, sí, sí se puede hacer la solución de captura inteligente. Su intención es justamente esa, identificar que es un documento RFC y de ahí obtener el dato del RFC ITG 122.20.2P6 y el UID de ese documento. Perfecto. Nos pregunta Valentín Velázquez, ¿la solución de su producto Fsoft más al fresco se encuentra en la nube o
físicamente en algún centro de datos y esta solución se integra a un centro de datos propio. Muy buena pregunta y creo que no tocamos nada al respecto. Las soluciones de Efesoft y Alfresco son soluciones que pueden vivir on-premise, pueden vivir en la nube, ya sea administrada justamente a través de nosotros o del fabricante, y también pueden vivir de forma híbrida. Depende mucho de cuál sea la estrategia que ustedes lleven o que ustedes sigan en torno a infraestructura. Afortunadamente son soluciones completamente flexibles en ese aspecto. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Ceci? Perdón. Sí, básicamente eso, que si se podía también incorporar a su propia base de datos, a su centro de Correcto. datos. Sí, sí, correcto. Se puede integrar a su centro de datos. Si ustedes mantienen o su política es llevar una infraestructura on-premise bajo su resguardo, lo podemos hacer. Si su política es llevar una infraestructura basada en un servicio en la nube como AWS, también lo hacemos así. Excelente. Y vamos con la última para no quitarles más tiempo. Rosana Mercado nos pregunta, ¿es posible tener privados estos portales donde los clientes cargan información? O sea, que solamente se le envíe a algunos en específico. Muy bien, qué buena pregunta. Sí, definitivamente sí. Lo que se puede realizar es justamente establecer o segmentar hacia quién va dirigida la información, documentación, comunicación, etcétera. Finalmente, parte de lo que se busca al poder gestionar un archivo digital y lo que previamente el archivo digital se necesita para conformarlo es la capacidad de poder establecer quiénes, cuándo, cómo, por qué deberían de estar accediendo o generando o consultando esa información. Y bueno, ya, y ahora sí la última. Jonathan Mata nos pregunta, si yo tengo mi propio AWS, ¿podemos colocar los archivos en la misma? Completamente sí. Afortunadamente, tanto Efesoft como Alfresco tienen una integración muy fuerte con AWS, donde podemos aprovechar completamente todas las funciones, por ejemplo, de AWS en torno de almacenamiento. Podamos aprovechar las soluciones de cómputo definidas por AWS, las soluciones de base de datos establecidas por AWS como Aurora, y en términos de almacenamiento, aprovechar el sistema de almacenamiento, por ejemplo, el S3 o Glacier, donde definitivamente con base en la cantidad de documentos o información que ustedes resguardan, pues es llevarla hacia un S3, ya sean sus distintas versiones, que sea frecuente, que sea infrecuente, o un Glacier que se vaya hacia un tema de mucho menos frecuencia de acceso, podamos aprovecharlo y generemos con ustedes una inversión completamente controlada y acotada. Excelente. Pues creo que con estos podríamos cerrar. Por favor, aquellos que no hayan pasado ahorita la respuesta de sus preguntas, vamos a estarnos comunicando con ustedes por correo electrónico. Este evento fue grabado, entonces estaríamos haciéndoselos llegar también esta semana. Y en el chat les acabamos de poner el link sobre una encuesta de satisfacción en donde ustedes van a poder llenar esos datos según como quieran que esté emitida su constancia de participación. Entonces, pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a todos por su asistencia y como probablemente nos vamos a ver por este cachito de año directamente, pues que tengan unas excelentes fiestas. Cuídense mucho. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego.